Vamos a leer estos breves sutras del el Canon Pali acerca del cultivo de la mente. Este primero dice capítulo sobre lo no desarrollado. En estos breves sutras se oponen las cualidades mentales de una mente no cultivada a una profundamente desarrollada. Dice el Buda: monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando no se la desarrolla es tan difícil de manejar que la mente. La mente no desarrollada es difícil de manejar. Monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando se la desarrolla es tan manejable que la mente. La mente desarrollada es manejable. Monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando no se la desarrolla conduce al prejuicio tan grande que la mente. La mente no desarrollada conduce a gran prejuicio. Monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando se la desarrolla conduce al bien tan grande que la mente. La mente desarrollada conduce a gran bien. Monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando no se la desarrolla ni manifiesta conduce al prejuicio tan grande que la mente. La mente no desarrollada ni manifiesta conduce a gran prejuicio. Monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando se la desarrolla y manifiesta conduce al bien tan grande que la mente. La mente desarrollada y manifestada conduce a gran bien. Monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando no se la desarrolla ni cultiva conduce al prejuicio tan grande que la mente. La mente no desarrollada ni manifiesta conduce a gran prejuicio. Monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando se la desarrolla y cultiva conduce al bien tan grande que la mente. La mente desarrollada y cultivada conduce a gran bien. Monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando no se la desarrolla ni cultiva trae sufrimiento tan grande que la mente. La mente no desarrollada ni manifiesta trae sufrimiento. Bueno, es interesante esta estructura que tienen de repetición, que hace también a la forma en la que se transmitían en forma de cantos y recitación. Yo siempre digo que esto en su idioma original debe tener una rima y una lírica mucho más interesante, pero a veces uno lo puede escuchar como un mantra también acerca del beneficio del desarrollo de la mente. También la traducción puede ser que haya una mejor traducción posible de algunos de estos términos, pero siempre se está destacando la mente como la cualidad aquella que debemos desarrollar para que podamos manejarla y que nos conduzca al bien, y de lo contrario nos puede traer un gran sufrimiento. Siempre el dominio de la mente como una de las claves en el cultivo budista. Termina y dice: monjes, yo no veo otra cosa particular alguna que cuando se la desarrolla y cultiva trae la felicidad tan grande que la mente. La mente desarrollada y cultivada trae felicidad. Bien, entonces este es el mensaje de este breve sutta. Hay en esta línea también sobre el dominio de la mente, de que estamos leyendo este capítulo, otros textos. Voy a compartir, estos son breves, así que voy a leer un poquito más. Acerca de los pares de habilidades, la serenidad y la perspicacia. Dice entonces el Bala Vaga, capítulo sobre los tontos. Dice: los suttas de este capítulo contraponen los tontos a los sabios, sería como los que están cultivados y los que no, los que difaman al Tathagata a los que lo honran, los que ocultan sus acciones y los que no lo hacen, los que mantienen el incorrecto punto de vista y los que tienen recta visión, y las personas inmorales a las virtuosas. Este capítulo termina señalando las dos ventajas de habitar los bosques y habla de los beneficios de practicar las dos clases de meditación, samatha y vipassana. Habitar los bosques hace referencia a retirarse de la sociedad para llevar la vida monástica o la vida ascética. Dice: he aquí, monjes, hay estas dos clases de tontos. ¿Y cuáles son esas dos? Una que no ve su propia transgresión como transgresión, y otra que no acepta, de acuerdo con el Dhamma, la transgresión de alguien que la confiesa. Estas son, monjes, las dos clases de tontos. Y aquí, monjes, hay estas dos clases de sabios. ¿Y cuáles son esas dos? Una que ve su propia transgresión como transgresión, y otra que acepta, de acuerdo con el Dhamma, la transgresión de alguien que la confiesa. Estas son, monjes, las dos clases de sabios. He aquí, monjes, hay estas dos clases de personas que difaman al Tathagata. ¿Y cuáles son esas dos? Una llena de odio, que alberga odio, y otra dotada de fe a raíz de su mal entendimiento. Estas son dos clases de personas que difaman al Tathagata.
He aquí, monjes, hay estas dos clases de personas que difaman al Tathagata. ¿Y cuáles son esas dos? Una, compuesta por los que proclaman como dicho o declarado por el Tathagata algo que nunca fue dicho ni declarado por él. Y la otra, compuesta por los que niegan lo dicho o declarado por el Tathagata. Estas son las dos clases de personas que difaman al Tathagata. He aquí, monjes, hay estas dos clases de personas que no difaman al Tathagata. ¿Y cuáles son esas dos? Una, compuesta por los que no proclaman como dicho o declarado por el Tathagata algo que nunca fue dicho ni declarado por él. Y la otra, compuesta por los que proclaman lo dicho o declarado por el Tathagata. Estas dos son las clases de personas que no difaman al Tathagata. He aquí, monjes, hay estas dos clases de personas que difaman al Tathagata. ¿Y cuáles son estas dos? Una, compuesta por los que proclaman como explícito algo cuyo significado todavía necesita un esclarecimiento, y la otra, compuesta por los que proclaman como algo que todavía necesita un esclarecimiento, un discurso explícito. Estas son las dos clases de personas que difaman al Tathagata. He aquí, monjes, hay estas dos clases de personas que no difaman al Tathagata. ¿Y cuáles son estas dos? Una, compuesta por los que proclaman como algo que aún necesita una interpretación, el discurso cuyo significado todavía necesita de un esclarecimiento. Y la otra, compuesta por los que proclaman como explícito algo que ya no necesita esclarecimiento alguno. Estas son las dos clases de personas que no difaman al Tathagata. Monjes, para alguien de acciones ocultas, hay dos destinos que se pueden esperar: el infierno o el reino animal. Monjes, para alguien cuyas acciones no son ocultas, hay dos destinos que se pueden esperar: el reino de los devas o el reino humano. Monjes, para alguien que mantiene el incorrecto punto de vista, hay dos destinos que se pueden esperar: el infierno o el reino animal. Monjes, para alguien que mantiene el correcto punto de vista, hay dos destinos que se pueden esperar: el reino de los devas o el reino humano. Monjes, para una persona inmoral hay dos receptáculos: el infierno o el reino animal. Monjes, para una persona virtuosa hay dos receptáculos: el reino de los devas o el reino humano. Monjes, viendo las dos ventajas, recurro a una morada lejana en el bosque o en la selva. ¿Y cuáles son esas dos? Para mí mismo veo una morada placentera ya en esta vida y tengo compasión por las generaciones posteriores. Viendo estas dos ventajas, recurro a una morada lejana en el bosque o en la selva. Monjes, estas dos cosas pertenecen al verdadero conocimiento. ¿Y cuáles son esas dos? La tranquilidad y la perspicacia. ¿Y qué beneficio experimenta uno cuando desarrolla la tranquilidad? Tu mente se desarrolla. ¿Y qué beneficio experimenta uno cuando su mente está desarrollada? Se abandona la codicia. ¿Y qué beneficio experimenta uno cuando la codicia está abandonada? ¿Y qué beneficio entonces experimenta uno cuando desarrolla la perspicacia? Se desarrolla la sabiduría. ¿Y qué beneficio experimenta uno cuando la sabiduría está desarrollada? Se abandona la ignorancia. De esta manera, monjes, al desaparecer la codicia, he aquí la liberación de la mente. Y al desaparecer la ignorancia, he aquí la liberación a través de la sabiduría. Bien, siempre me gusta destacar esto, entonces, el Tathagata, el que así ha venido, que es una forma de referirse en este caso, a Siddhartha Gautama el Buda, pero en sí podemos aplicarlo a todos los seres iluminados también. En este caso en particular, siempre le está hablando a los monjes. Para aquellos que no llevan una vida monástica, esto de retirarse al bosque a veces puede sonar un poco difícil de llevar a la práctica, pero sí, yo creo que se puede tener esta búsqueda de desarrollar la sabiduría para alcanzar la liberación. ¿La liberación de qué? En este caso es la liberación del sufrimiento, pero ese desarrollo necesita que uno pueda ir aplacando la codicia, liberar la mente y haciendo desaparecer la ignorancia.